Bueno, entonces el tema de hoy día es narcisismo y no ver más allá de nuestro reflejo. Entonces, vamos a empezar porque ya creo que si empezamos un poco más tarde vamos a terminar tarde y no se nos sería justo para las personas que han ingresado temprano hoy día. ¿Sí pueden escucharme? Sí, Miss. Voy a subir el volumen, está bajito. Muy bien. Entonces, empezamos. Muy bien. Ustedes ya saben más o menos lo que significa la palabra narcisista, ¿no? O qué es una persona que es narcisista o el narcisismo. De repente nosotros hemos escuchado que una persona narcisista es una persona que solamente le importa ella misma, ¿no? O que es egoísta y solo le importa lo que él piense. Entonces, vamos a ver qué significa ser narcisista. Y es esta sociedad narcisista. Vivimos en una sociedad narcisista. Bueno, hoy en día vivimos en tiempos que fomentan y potencian ciertas cualidades y características propias de las personas narcisistas. Por ejemplo, actualmente podemos ver que hay influencers en el tema de las redes sociales y cómo la persona a veces no porque solamente una persona cómo es capaz de repente hacer diferentes cosas para lograr más admiradores que la otra persona o de repente entrar en este tipo de competencia por llamar la atención. Entonces, las personas narcisistas tienen una escasa percepción. Un ratito. Ya, perdón. Las personas narcisistas tienen una escasa percepción de sus propios rasgos de personalidad y un contexto que exalta los signos de belleza, riqueza, prestigio o poder, que es lo que podemos ver hoy en día en nuestra sociedad. Y obviamente no es el mejor ambiente para invitar a la reflexión y ayudar a identificar estas tendencias de la personalidad, ¿no? Como ya les venía diciendo hoy en día, estas palabritas se ven tan influenciadas por la sociedad, ¿no? Porque no muestran diferentes estereotipos que nosotros supuestamente tenemos que seguir para estar de acorde con la sociedad y no debería ser así. Es por eso que este tipo de estereotipos, características que la sociedad refleja que quiere para poder ser aceptada, hace que esta personalidad narcisista se vuelva peor, por así decirlo. Muy bien. Las relaciones sociales de las personas narcisistas. Las personas narcisistas suelen pensar que el problema está en los demás, que sus emociones displacenteras que sienten son consecuencia de que algo que ha hecho la otra persona o algo que no ha hecho la otra persona tienen que ver con eso. Los demás son quienes cometen errores. Muy bien, con este pequeño párrafo, lo que quiere decir es que las personas narcisistas, por ejemplo, si yo fuera una persona narcisista y me siento triste o me siento molesta, la culpa de repente no la tengo. Yo digo, no es mi culpa, es culpa de la otra persona que hizo mal esto o que esa persona está haciendo algo que a mí no me gusta. Entonces, para la persona narcisista, nunca va a estar en error, nunca se va a equivocar, nunca va a hacer algo que esté en contra de ella misma, sino es culpa del entorno, es culpa de la otra persona, que yo me sienta así, no, la otra persona se equivocó y por eso yo me siento así. Según el experto psicológico Theodore Millon, las personas narcisistas tendrían hiperdesarrolladas la autoexaltación y la competitividad.
Lo que quiere decir que tienen estas dos características súper elevadas. Si ponemos una escala de repente del 1 al 10, las tienen en el número 15. Hacen verdaderos malabarismos para manifestar su valía, para validar su opinión o su sentir. Esto les lleva a moverse en los límites entre la verdad y la mentira. La persona narcisista va a mentir, a veces va a transformar la realidad para que lo que la persona diga, o sea, la persona narcisista, tenga validez, tenga cierto nivel de aceptación en el entorno. Por así decirlo, yo soy una persona narcisista, de repente estoy en una cena con personas que son muy interesantes y yo, siendo una persona narcisista, me estoy sintiendo un poco apartada del tema, entonces empiezo a decir de repente, yo soy una doctora reconocida en otro país, pero tú de repente no has escuchado porque ese país es muy pequeñito, y te cuento que yo viví en la época de la pandemia, pasó esto, y entonces yo quise descubrir la cura, ya, así, para llamar la atención de las personas, ya empieza a desviar los límites de la verdad y la mentira. Entonces, cuando tú escuchas a una persona de repente hablar de esa manera de la que yo te estoy explicando, obviamente que tú que no conoces a la persona vas a decir, wow, qué interesante, y obviamente vas a tenerla, tú vas a llevar la atención hacia esa persona que de repente puede estar mintiendo, ¿no? O digamos que ya las personas han estado hablando como les explicaba y ya, yo quise ser el punto de detención y por eso empecé a mentir. Las dificultades sociales de las personas narcisistas tienen su origen en miedo, como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o el miedo a decepcionar. Estos miedos hacen que se debatan entre momentos de una altísima autoestima y otros de una muy baja. Porque para tener miedo a fracasar siempre o que las cosas van a salir mal, debes tener de repente una autoestima baja, ¿no? Y ese temor, pero también la autoestima alta, súper alta, es la que te va a hacer a ti transformar la realidad de las cosas. Y obviamente eso no es bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo identificamos una persona narcisista? Porque en realidad creo que la mayoría de las personas mienten, ¿no? Pero las personas narcisistas tienen esta, como les explicaba, esta particularidad de querer solamente mentir por querer ganarse la atención de la gente, por ser ellos la luz del universo, ser el sol de todos los planetas, ya. Entonces, a continuación vamos a ver 6 características que identifican a una persona narcisista. Muy bien. Número 1, las personas narcisistas no muestran empatía. Así como les decía, nunca va a ser, nunca si tú ves, si tú eres una persona narcisista y ves a una persona que está sufriendo, que tiene pena, que siente dolor por una pérdida, normalmente nosotros como seres humanos normales o un poco empáticos, porque mínimo tenemos que tener un poco de comprensión hacia las personas que de repente están pasando por momentos difíciles y nosotros no, y tratamos de comprenderlos, pero la persona narcisista no muestra empatía ante eso. Si tú te estás trabajando, pero te sientes mal por una pérdida y tu jefe es una persona narcisista, no le va a importar. A menos que le afecte en algún otro sentido, de alguna otra forma le afecte a él, ahí de repente le puede interesar, pero no quiere decir que va a mostrar empatía. Número 2, la comunicación tiende a ser unidireccional. Siempre, de repente están hablando de cualquier cosa, pero siempre van a terminar hablando acerca de la persona narcisista. Digamos que yo estoy dialogando con una amiga acerca de un vestido y de pronto, de lo que estamos hablando del vestido, termino influenciando la conversación para que vaya hacia mí, por ejemplo.
ah, ya, ese vestido está bonito así, de esa marca, ah, yo fui modelo de esa marca, fíjate que estuve en varios países, terminas hablando de la persona narcisista. Número 3, no aceptan las críticas. La persona narcisista nunca va a ser imperfecta, nunca va a cometer errores, entonces ni así sea constructiva la crítica, la va a aceptar. Solamente lo que él piensa es lo que importa. Número 4. Son personas con tendencia controladora y manipuladora. Entonces, la persona narcisista siempre va a tratar de controlar a las personas o manipularlas en torno a lo que él quiera o con las palabras que de repente dijesen, ¿no? Siempre va a querer que todas las personas que lo rodean estén siempre a su merced. La característica, como les decía, de la persona narcisista es que siempre va a estar a la expectativa de querer dominar a las demás personas, de ser el líder, por así decirlo. Número 5, las personas narcisistas tienden a mostrarse crueles y soberbias. Si una persona no tiene empatía, obviamente que va a ser cruel para tratar de sobajar a las personas, tratar de pisotearlas, y soberbias en el sentido de, por así decirlo, creídas. Y por último, tienen un autoconcepto fantasioso e inflado. Yo vi un caso real, de la vida real, de un famoso diseñador que fue asesinado por una persona que tenía este tipo de trastorno. Era una persona que su autoconcepto, o sea, el concepto que tienes de ti mismo lo tenía demasiado distorsionado, porque él se veía, a pesar de ser una persona humilde, que era la persona más importante del mundo y que nadie estaba por encima de él. Nadie debía estar por encima de él. Entonces, cuando este diseñador, que reconoció públicamente que era homosexual y llamó la atención de varios, aparte de que era una persona súper famosa y todo esto, este chico lo sintió como un enemigo o alguien que de repente lo estaba superando y lo asesinó así a sangre fría. Entonces, cuando la persona es narcisista y tiene el autoconcepto demasiado fantasioso, inflado, a veces en ocasiones es peligroso. Pero como les decía, empiezan a distorsionar la realidad. Ya no es simplemente una mentirilla, por así decirlo, ¿no? Sino que ya empiezan a verse de otra manera. Es como si yo me viera al espejo y no me viera realmente yo como soy, sino me viera, por así decirlo, de una manera así fantasiosa, ¿no? Es un ejemplo, con una corona, con un vestido súper elegante, ¿no? O sea, está bien, de repente, si nosotros mismos nos vemos de una manera positiva, de repente una meta que quizá más adelante queremos lograr, nos vemos de repente exitosos, empresarios y todo eso, ¿no? Pero es muy diferente distorsionar las cosas, distorsionar la realidad, tanto con nosotros mismos como con las personas. Entonces, ¿hay diferentes tipos de narcisismo? Sí. Las características de la persona de narcisismo, como les decía, tienen miedos, miedo al fracaso, al rechazo y a la crítica. La baja autoestima, la necesidad de aceptación, la falta de habilidades sociales, en aquellas está la empatía, la escucha empática, todos esos temas que hemos venido hablando los meses anteriores, y dependencia emocional. Y por último, el perfeccionismo. Porque una persona que supuestamente no se equivoca va a ser perfecta y en realidad sabemos que nadie es perfecto en esta vida. Y como les explicaba, tenemos el narcisismo funcional y el narcisismo patológico. El narcisismo funcional va a ser aquella persona que mantiene sus rasgos, pero ajustadas a su entorno. En el sentido de que la persona puede ser de repente
un poquito alzadita, de repente un poquito Buenas nada más. tardes, disculpe Buenas la tardes, tardanza. no te preocupes. Entonces, hay personas que a veces tienen algunas de estas características del narcisismo notorias, ¿no? Pero que igual se mantienen ajustadas al entorno, a veces son aceptables, no hay problema, ¿no? No son tan escandalosas, por así decirlo, no están en un nivel demasiado alto, sino que a pesar de que estas personas sientan este nivel de superioridad, igual tratan de ser, encajar con su entorno, ¿no? No llamar mucho la atención, si es que lo quieren, tratar de ser comprensivos en los momentos que lo deben ser. Pero el narcisismo patológico, que es prácticamente el tipo de persona como les estaba explicando con el ejemplo anterior, en los rasgos de la persona narcisista siente una interferencia elevada en la vida de la persona y en su entorno, entonces se producen daños y dificultades emocionales muy evidentes para el entorno que se ve afectado por la crueldad o falta de empatía de la persona narcisista. Entonces, como les venía explicando, ya este tipo de narcisismo patológico ya va a desencadenar en la persona de repente algunas características que van a salirse de control y van a ser peligrosos tanto como para la persona como para el entorno. Y si no es así, a veces de repente son demasiado crueles y así poco a poco la violencia, la humillación y todo ese tipo de cosas que pueden desencadenarlo a una persona narcisista que ya se le va a escapar de las manos lo que tenga que ver de repente con las reglas de la sociedad, ¿no? Ya de repente empieza a asesinar, como les estaba explicando del ejemplo del chico que se creía superior a todo y después de que ya descubrieron que este chico había sido el asesino del diseñador, se suicidó. Entonces, las consecuencias del narcisismo son las dificultades de adaptación en el ámbito laboral, en la pareja, en general ante cualquier entorno, porque la persona narcisista solamente va a querer llamar la atención hacia él mismo, no le va a importar la otra persona y siempre va a querer sobresalir ante todos. La falta de vinculación afectiva o de apoyo social por las dificultades a la hora de mantener relaciones sanas y recíprocas, porque no va a tener, como les expliqué hace unas semanas, su grupo social de apoyo, ¿no? Porque hay momentos, todo no es flores y felicidad, ¿no? Hay momentos en los que realmente uno se cae en la profundidad de la tristeza, del dolor, de cosas que a veces escapan de nuestras manos y no tener amistades que realmente sinceras nos puedan apoyar en ese sentido. Es difícil de mantener si tenemos una actitud narcisista muy cruel o distante con las personas. La baja tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como uno querría. Hay personas que pierden el control o se desesperan o se exaltan cuando algo que planearon tanto no sale como ellos quieren. A eso se le llama baja tolerancia a la frustración. Y por último, el bajo autocontrol de impulsos o respuestas de ira y enfado excesivo, así como la dificultad para hacer y recibir críticas que en general es parte de problemas de la comunicación, como ya les venía explicando, no tienen una comunicación recíproca con la gente, sino al final de todo o de lo que digan siempre van a terminar hablando de esa persona. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entendió el tema?